Amén. Les saludo en el nombre del Señor en esta tarde, un día muy helado, pero agradecida del Señor por esta lluvia que es tan necesaria y que es tan importante para todo ser humano. Y le agradecemos al Señor en esta tarde por sus maravillas, por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros, no me cabe ninguna duda. De todas formas, Él ha sido maravilloso con nosotros, en la familia, en el trabajo, en la salud. Él ahí ha estado con cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos, a mis pastores, a los que nos están viendo a través de Zoom y de Facebook. Que el Señor les bendiga. A los que por primera vez a lo mejor se conectan, bienvenidos, muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. A mis hermanos también, que el Señor les bendiga grandemente, y esta tarde hemos venido a gozarnos, a estar en la presencia del Señor. Le vamos a alabarle a través de las alabanzas, a través de su palabra, a través de las oraciones. Le vamos a entregar todo a Él. Y le vamos a decir que Él es la persona más importante en este lugar y donde quiera que estemos. Él siempre va a ser la persona más importante en nuestros corazones, en el quehacer, en nuestro diario vivir. Él es la persona más importante. Y a través de esta hermosa reunión que vamos a hacer, se lo vamos a decir. Y es por eso que voy a leer una partecita de su palabra donde dice: pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Amén. Qué precioso es su palabra. Eso se encontraba en 1 Corintios 8:6. Que el Señor nos bendiga grandemente. Y vamos a orar, vamos a presentarnos ante el Señor y para exaltar su nombre en esta tarde. Les invito a orar, inclinen su rostro y vamos a dirigirlo a la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda honra, toda gloria, porque usted se merece todo, Señor. Padre eterno, muchas gracias por ser sus hijos en primer lugar. Gracias por la vida que usted nos ha dado, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por ser sus hijas, porque usted nos eligió. Muchas gracias, privilegio tan grande y tan maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por la familia que usted nos ha dado, tanto espiritual como carnal. Le agradecemos, Señor, por tantas cosas, Señor, que a diario, en cada momento, Señor, sentimos su presencia. Gracias, Padre eterno, por su amor, por su cariño, por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Padre, por sus misericordias. Gracias por estar ahí constantemente con cada uno de nosotros. Gracias porque usted no nos falla, Padre Celestial. Gracias porque cada vez que le pedimos, Señor, cada vez que nos ocurre algo, acudimos a usted, Padre Celestial, y usted da respuesta, da solución a cada uno de nuestras necesidades, de nuestros diarios que hacer, que a veces tenemos, Señor, que nos falta que pase, pero ahí está usted, Padre Celestial, apoyándonos, levantándonos, animándonos. Muchas gracias, Señor, porque tú no te cansas, Padre Celestial, de estar al lado nuestro, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias por poder conectarnos con otros hermanos a través de esta forma, Señor, de Facebook. Gracias, Señor, porque podemos compartir, porque podemos a través de esto, Señor, escuchar tu palabra, podemos entonar alabanzas,
podemos orar los unos por los otros. Gracias, Señor, porque siempre va a haber una forma cómo poder conectarnos, cómo poder comunicarnos, cómo poder apoyarnos, cómo poder ayudarnos los unos a los otros, como dice tu palabra. Gracias por todo, Señor, y todo lo que realicemos en esta tarde, Señor, que sea agradable ante su presencia, todas nuestras palabras, que dirijamos, Señor, que no te ofendamos, Señor, que podamos, Padre Celestial, ser agradable. Todo lo que digamos, lo que hagamos, Señor, lo vamos a hacer para usted, Padre eterno. Gracias por todo, Señor Jesús. Le alabo, le glorifico y le agradezco la bendición de poder dirigir esta tarde, este culto, Señor, con su bendición, Padre Celestial. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a dar lectura a su palabra, que está en el Salmo 91. En el Salmo 91, si algún hermano lo quiere buscar, quiere darle lectura también. Esta es una hermosa oración, poderosa. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Amén. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Qué hermosa palabra. Yo cuando la estaba estudiando, ahora uno se emociona. Lo que le promete el Señor a uno, si uno le es fiel, que tenemos que estar tranquilos, confiados, confiando en el Señor, que Él va al lado de nosotros, delante. Él va cuidándolo, va protegiéndonos y que Él quiere lo mejor para nosotros. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos alienta, nos levanta, nos anima, nos da confianza de que no estamos solos, nunca nos sentamos solos. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no estamos solos. Él está con nosotros y estará, y su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso tenemos que creerlo, y eso nos anima y nos alienta. Y gracias, Señor, por su palabra. Voy a pedirle a mi hermano Eduardo que vamos a entonar 2 himnos. Le agradezco por que Él siempre está dispuesto para ayudarnos, con su hermana ahí está, ¿cierto? Que el Señor los bendiga. El hermano va a entonar el himno Cuán grande es Él, y por la mañana yo dirijo mi alabanza, y como siempre le encargo, hermano, escuchen las letras de esta hermosa alabanza que le entonamos al Señor. Amén, hermano, que el Señor lo bendiga.
Amén. Les saludamos en el dulce amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar estos hermosos himnos que ya nuestra hermana ha introducido. Vamos a esperar que nos habiliten para compartir la pantalla y vamos a alabar todos juntos al Señor con estos dos hermosos himnos. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, sí, Señor, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Vamos a continuar con este hermoso himno, exaltando la grandeza de nuestro Dios. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico
dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Corta su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué hermosa alabanza que hemos entonado para el Señor en esta tarde. Muy linda la letra. Si ustedes se dieron cuenta, uno se emociona al escuchar, al leer esas letras maravillosas. Y en el último himno, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ese sacrificio tan grande, pero tan maravilloso. Que el Señor los bendiga, bendiga a cada uno de mis hermanos. Yo sé que tenemos agradecimiento, ¿cierto? Mirando el boletín. Bueno, todos tenemos agradecimiento, todos los días tenemos por qué agradecerle al Señor. Tenemos gratitud, dice, por Gabriel, un niño que nació prematuro. Gracias al Señor porque él ya está bien. Por la familia Fuentes, que salió de COVID, por María Chávez desde Mulchen, por su hija y su yerno, por una profesora que ya estaba pidiendo también, que estábamos orando, ¿cierto? Que ya se ha recuperado de esta pandemia. Por mi hermano Gonzalo y por Rodel, Señor, que estamos viendo cada día, vemos su mano poderosa, cómo está obrando en mi hermana Rodele, y nuestra fe y nuestra confianza es de que Él va a hacer la obra y la va a hacer perfecta nuestra hermana Rodele, para la honra y la gloria del Señor. Por Javier, dice, un joven estudiante de kinesiología que fue operado de un tumor y su operación fue exitosa. Amén, gloria a Dios. Por mi hermana Lucy Muñoz, da gracias al Señor por su familia, por su hogar, por trabajo y por el crecimiento espiritual que ha tenido en este tiempo. Por nuestro pastor, ¿cierto? Estamos orando por nuestro pastor, por su familia, y él agradece porque estuvo
regaloneando este tiempo, ¿cierto? Estuvo, dice, con sus hijos, con la nuera, con los nietos y en especial con su amada y preciosa esposa. Que el Señor bendiga a nuestro pastor, nos alegramos montones, porque yo soy una de esas que me alegro cuando me llega visita, cuando me llega mi hijo, me llega mi nieta, la mamá, la tía y todo. Amén, qué precioso es compartir lo que el Señor nos ha bendecido, ¿cierto? Una mesa con nuestros queridos, familia o con nuestros conocidos, con algo, es maravilloso. Y también dice por don Antonio Navarrete, un vecino de Mulchen, por mi hermano Luis Morales, hermano, hoy día tuve un despertar maravilloso, me llamó mi hermano y oró por mi hermano y fue maravilloso. Que el Señor bendiga a mi hermano, y que se repita, que lo siga haciendo, que el Señor bendiga a mi hermano, porque es tan lindo, hermano, cuando que alguien te llame y te diga, quiero orar por usted, hermana, quiero bendecirla, es maravilloso, ahí se muestra el amor que los tenemos como hermanos. Así que gracias, así que seguir orando por mi hermano. Usted sabe que por lo que él está pasando, por lo que pasó, sigamos orando por mi hermanito. Y ya hay muchas peticiones, hermanas, también acá. Vamos a orar por los agradecimientos, pero al tiro también vamos a orar por las peticiones, y que hay muchas peticiones. Y antes de orar por las peticiones, yo le voy a decir a mi esposo que se prepare para las peticiones, por lo que yo le voy a pedir que él ore, para que memorice. Yo sé que hay muchas peticiones, pero voy a leer la palabra del Señor en Isaías 65, 24, y dice su palabra así, dice, le responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Y esto nos insta a orar con más fe, por hermano, con más ganas, confiando y creyendo que Él va a responder cada una de nuestras peticiones. Hermanos, vamos a orar en primer lugar por Israel. Tenemos que orar, no cansarnos de orar por Israel. También orar por nuestro país. Oremos por nuestro país, hermanos. Oremos por la Araucanía, donde estamos nosotros acá. Todos sabemos lo que está pasando todos los días. Cosas terribles, hermanos, ver esas noticias, esos llantos, esos auxilios que piden algunas personas. Oremos por la Araucanía. También vamos a orar por la salud física, espiritual y emocional de nuestros pastores, empezando por los pastores de nosotros, ¿no es cierto?, de casa, y por todos los pastores de Coyipulli, nacional e internacional. Oremos por los misioneros, hermanos, oremos mucho por los misioneros. Nosotros conocemos, tenemos misioneros, pero oremos por los misioneros a nivel mundial, hermano, oremos por cada uno de ellos. Oremos por Gedeones Internacional. La cosa se pone un poco difícil, bien complicada. Oremos por Gedeones Internacionales, por el personal médico. Oremos por los enfermos de COVID, de cáncer, de vicios, hermano, muchos vicios, alcoholismo, drogadicción, empezando, Señor, por familiares que tenemos en alguna de estas enfermedades, por vecinos, por algunos hermanos en Cristo, y en nuestra ciudad y en nuestro país. También oremos, hermano, por nuestros familiares, nuestros hijos, que aún no le conocen y aún no la han recibido. El Señor viene cerca y nos preocupa, especialmente me preocupa, y yo sé que nos preocupa a muchos, que aún familias de nosotros que aún no le han recibido al Señor. También oremos por el boletín que ya le había nombrado, ¿cierto? Ustedes lo leen, y también oremos. Hay muchas peticiones en el boletín, en muchas cosas. Oremos también por el boletín, para que el Señor renueve, dé fuerzas, por una pronta sanidad, por respuestas que estamos esperando, que llevamos orando, para que Él se haga presente, y en su tiempo, hermano, no en el tiempo que nosotros queramos, en el tiempo del Señor, que Él dé respuesta a cada una de nuestras necesidades. Y así que le doy la oportunidad a mi esposo para que ore por las peticiones.
Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, exaltamos su nombre, como bien ha dicho mi esposa. Y queremos, Señor amado, con humildad, sin duda pedir perdón, Señor, por nuestras debilidades, nuestras faltas. Queremos exaltar y glorificar su santo nombre. Padre Celestial, en esta hora queremos sin duda tener, como decía mi esposa, mucha gratitud por lo bueno que usted ha sido con nosotros, porque nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha librado, Señor, de accidentes, de peligros, y gracias por todo ello, Señor, y sin duda mucho más. En esta hora, Señor amado, queremos ir a su presencia humildemente, Señor, pidiéndole, rogándole que usted responda a cada una de nuestras peticiones, conforme sea su voluntad, Señor amado. En esta hora queremos orar por Israel, Señor, tu pueblo, Señor, tu nación. Israel es una nación que es el reloj del mundo, Señor. Todos los acontecimientos mundiales, Padre, que están ocurriendo, sin duda es una señal potente, Señor amado, y como bien nos enseña tu palabra, que debemos orar, bendecir a Israel. Bendecimos ahora a cada habitante de Israel. Bendecimos tu nación, Señor. Guárdala, líbrala de todo mal, de todo peligro. Señor Jesús, que sin duda ellos, Padre, también tengan una mirada hacia ti, Señor Jesús, como su Salvador. Padre, por nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra tierra, Chile, Señor Jesús, han habido tantos cambios, Señor, tantas leyes que se han aprobado, que han ido en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, Señor. Padre amado, tenga misericordia de nuestro país. Padre celestial, las autoridades, Señor Jesús, ábrale sus mentes, sus corazones, Señor, para que puedan, Señor amado, buscarte a ti en este tiempo y hacer y colocar lo correcto, hacer lo correcto con las leyes que ellos están aprobando. Señor, y en nuestra región, Araucanía, qué dolor, qué tristeza ver cómo se hacen cosas incorrectas que no corresponden. Padre amado, bendice a nuestros hermanos araucanos, bendice a nuestros hermanos indígenas, bendiga, Señor Jesús, a todos nuestros hermanos mapuche. Son muchos, Señor, sin duda son muchos. Padre, somos una nación, sin duda, en este lugar, colocados aquí en la Araucanía. Bendiga, Señor, cada familia, tanto mapuche como no mapuche. Bendiga a los niños, Señor, bendiga a los jóvenes, Padre Celestial. Y te rogamos, Señor amado, también por la salud. Como decía mi esposa, la salud física, Señor, si alguien está enfermo, cualquiera sea, Señor, en esta hora, tú seas, Padre amado, dando sanidad a esos cuerpos, ya sea de su mente, ya sea físico, ya sea espiritual, Señor Jesús. Te rogamos por los que están en los hospitales, Señor. Te rogamos por ellos, Padre, para que ellos tengan allí una esperanza en usted, Señor, y puedan ver una luz, Señor, de paz, de tranquilidad, de sanidad, un milagro allí en sus vidas. Padre amado, por nuestros misioneros, Señor, nos recordamos por la misionera que tenemos nosotros, Señor Jesús, que es nuestra atalaya, es nuestra mensajera de tu palabra, Señor, en los lugares donde no está tu palabra, Señor. En Israel, Señor Jesús, hay misioneros, en África, Señor, y en todo el mundo hay misioneros. Guarda, Señor, protege a nuestros misioneros, líbrales de accidentes, líbrales de peligro, líbrales de enfermedad, de contagiarse, Señor, con cualquier virus o enfermedad. Bendiga a todos nuestros misioneros y misioneras, Señor Jesús, que están a lo largo del mundo, Señor amado. Que sus familias también, Señor, ellos puedan tener paz, tranquilidad, Señor Jesús. Bendígales grandemente donde quiera que ellos se encuentren. Y sin duda, Padre amado, nuestro ministerio Gedeones Internacional. Bendiga, Señor Jesús, a cada campamento de cada ciudad. Padre amado, te rogamos, Señor Jesús, para que tú abras puertas y podamos seguir esparciendo tu palabra. Señor Jesús, por los médicos, Señor Jesús, porque ellos
sin duda, Padre amado, tienen una labor muy importante, Señor, como es preocuparse del enfermo, darle sanidad de acuerdo a sus posibilidades. Padre amado, usa a los médicos para que puedan tener allí una disposición y amor por esos enfermos, Señor, que no solo entreguen medicina, sino que también puedan entregar palabras de consuelo y de amor. Señor amado, por las enfermeras, Señor Jesús, y así sin duda también, Señor, nos recordamos por la familia, nuestra familia espiritual, familia pastoral. Señor, bendiga a nuestros pastores. Gracias por tenerle con nosotros. Gracias, Padre, por lo que tú has estado obrando en su vida, de nuestro pastor, de su salud. Gracias, Padre, por su hermosa y linda familia que él tiene. Guárdele, líbrele de todo peligro y de todo accidente a toda la familia pastoral. Padre Celestial, y tenemos un boletín que mes a mes, nuestro hermano Magdiel, fielmente él, Señor amado, se preocupa de que allí aparezcan todas las necesidades mencionadas, como también las gratitudes por las respuestas que usted va dando a cada una de las peticiones. Padre Celestial, gracias, todo lo dejamos en sus manos, Señor Jesús, y lo pedimos, Padre, y lo agradecemos, y que usted responda conforme sea su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, que sabemos que Él es fiel, que Él escucha nuestras oraciones y Él tenemos que confiar, esperar en Él, que Él va a dar la respuesta, la solución, consuelo. El Señor es maravilloso. Él nos conoce y sabe de lo que necesitamos, de qué estamos faltos, dónde estamos fallando. Él nos va a ordenar. Vamos a entonar una alabanza. Le voy a dar el pase a mi hermano Eduardo y vamos a entonar tres alabanzas. Mi Dios, así eres tú. Levanto mis manos y está cayendo su gloria sobre mí. Que el Señor le bendiga a mi hermano Eduardo. Ya, su hermano. Amén. Vamos a entonar estas bellas alabanzas. Y ahí usted en su hogar adore al Señor, medite, que usted pueda sentir la seguridad de que Dios está con usted y está obrando a su favor. Así que vamos a entonar estas bellas alabanzas y usted adora al Señor en su hogar con todo su ser. Aquí estás, te veo mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te veo mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén. Gracias, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Amén, sí, Señor, gracias Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, mi Dios, es tú. Amén, gracias Señor, así eres tú Dios. Aunque a veces pensemos que tú estás lejos, Padre, tú siempre estás obrando a nuestro favor, Padre. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Dios. Y aunque pasemos por pruebas, por dificultades, Dios, nosotros te alabamos, nosotros te exaltamos, Padre, y levantamos nuestras manos, Señor. Aunque no tengamos fuerza para continuar, Señor, confiamos en que tú, Señor, estás obrando. Lo declaramos en esta hora, Señor. Somos constantes en la oración, confiamos en tu prominencia, Dios, y por eso te exaltamos, Padre. Toda la honra y la gloria sea para ti, Dios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Gloria a ti, Jesús. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí, Señor. Mis manos levantaré. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y su gloria toca. Amén, Señor, tu presencia está aquí en esta hora, Dios. Algo está cayendo aquí. Amén. Manifiéstate, Jesús. Es tan fuerte sobre. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Mis manos levantaré. Te adoramos, Dios. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Amén. Lo creemos, Dios. Lo declaramos, Jesús. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está
gracias, gracias Señor. Gracias por esta hermosa alabanza, preciosa letra, y sabemos que Él está al lado de cada uno de nosotros. Vamos a orar para darle, por el portador de su palabra, para darle espacio a nuestro pastor, que tiene la bendición de entregarla. Padre Celestial, nos hemos presentado, hemos entonado hermosos himnos, hemos leído tu palabra, te hemos agradecido y te hemos pedido, Señor. Y en este momento, Señor, oramos por el portador de tu palabra, con nuestro pastor Javier Gallego, para que usted lo bendiga, Señor, grandemente, para que tu palabra, Señor, ese alimento que necesitamos todos los días, llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, para que a través de ella, Padre eterno, nosotros nos alimentemos, nos llenemos, y así poder también hablar de ella, Señor, de este alimento tan necesario. Gracias, Señor, porque usted va a usar a nuestro pastor, Señor, y va a tocar corazones, ¿sí? Corazones tristes, corazones enfermos, preocupados. Señor, que este sea el alimento que están esperando hoy día, que lo reciban. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor lo bendiga, pastor. Muchas gracias, hermana Rosana. Amén. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo a esta hora por Facebook, saludarles y desearles abundantes bendiciones del Señor. Sin más, quiero ir inmediatamente a la palabra, ha pasado el tiempo, y hoy día quiero hablar de un tema del cual creo que ninguno de nosotros está ajeno, y es el tema de la frustración. La frustración. ¿Se ha sentido alguna vez usted frustrado? ¿Habla la Biblia acerca de la frustración? ¿Qué es la frustración? Y quisiera partir definiendo esta pregunta: ¿qué es la frustración? Es la respuesta emocional que experimentamos cuando tenemos un deseo o una necesidad o un plan o un proyecto, pero no hemos sido capaces de cumplirlo o llevarlo a cabo, por diversos motivos. Entonces sentimos frustración, sentimos ira, sentimos decepción, sentimos un estado de vacío, sentimos una sensación de no estar saciado. En la Biblia hay un ejemplo muy potente de frustración. Y esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículos 1 al 7, que dice de la siguiente manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes
para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí vamos a leer esta palabra de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 7. En este texto que hemos leído, podemos ver a dos pescadores que después de haber trabajado toda la noche, no habían pescado absolutamente nada. Y la Biblia dice que estaban fuera de sus embarcaciones lavando sus redes. Y con toda seguridad, en el corazón de esos pescadores había un pesar, había frustración, porque ellos habían hecho un esfuerzo, ellos habían hecho un trabajo, ellos habían invertido y no habían tenido resultados. Y sin duda que había frustración. ¿Se ha sentido usted frustrado, mi hermano, mi hermana, porque las cosas que usted se propone no le resultan? Ese sentimiento de frustración puede estar afectándonos a nosotros o también a alguien de nuestra familia por diferentes causas. Puede ser que hay hijos que sienten que nunca llenan las expectativas de sus padres. Puede ser que hay padres de familia que sienten que por más esfuerzo que hagan, sus hijos nunca valoran nada. Pueden ser esposos o esposas que sienten que por más que están tratando de poner de su parte en su matrimonio, nada cambia, nada mejora, al contrario, empeora. Sentimos que por más que nos esforzamos y trabajamos, nunca podemos salir de las deudas y no vemos la prosperidad en nuestra vida y en nuestra familia. Nos sentimos frustrados porque el negocio que con tanta ilusión y esfuerzo iniciamos no ha dado los resultados esperados. Nos sentimos frustrados porque a pesar de toda la medicina y tratamientos, nuestra salud o la de alguien de nuestra familia no mejora. Nos sentimos frustrados porque a pesar de que tenemos buena preparación académica y experiencia, nunca logramos encontrar la oportunidad laboral que tanto anhelamos. Tenemos que saber que según los psicólogos, esa frustración se puede manifestar de diferentes formas y muchas de ellas nos afectan a nosotros y también a nuestra familia. Muchas veces la frustración trae consigo ansiedad. Cuando la frustración nos genera ansiedad, actuaremos con impaciencia
y conductas repetitivas. La frustración trae evasión, nos puede llevar a experimentar una sensación de total fracaso y por lo tanto abandonamos nuestro objetivo y definitivamente nos rendimos. La frustración puede traer imitación. Muchas veces cuando vemos que no logramos alcanzar lo que quisiéramos en nuestra vida y en nuestra familia, tratamos de imitar al resto de personas para conseguir lo mismo que ellos. La frustración trae presión. Cuando nos sentimos frustrados, también nos sentimos presionados por lo que las demás personas pueden pensar y lo que esas personas puedan hablar o decir sobre nosotros. Y la frustración igual trae agresión. Esta es una de las manifestaciones más notables de alguien que se siente altamente frustrado, pues la manifestamos por medio de conductas agresivas. Yo creo que en este tiempo de pandemia que llevamos ya más de un año, año y medio, la frustración de alguna manera ha tocado nuestra puerta. Y ahora que ya vimos qué es la frustración y también vimos cómo se manifiesta en nuestras vidas, yo quiero invitarle que en los próximos minutos veamos cómo superar la frustración. Y para superar solo 3 cosas. Número 1, para superar la frustración, tenemos que invitar a Jesús a la barca de nuestra vida. Repito lo que dice Lucas 5, versos 2 y 3. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces la causa de nuestra frustración es que nos sentimos cansados, ya que sentimos que a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo el sacrificio hecho, nada ha cambiado, nada ha mejorado. Es por eso que, número 1, necesitamos invitar a Jesús a la barca de nuestra vida, o a la barca de nuestro matrimonio, o a la barca de nuestros hijos, de nuestra familia, o a la barca de nuestros proyectos, de nuestros negocios, etc. Y eso significa ya no hacer las cosas nosotros solos, en nuestra capacidad y en nuestra fuerza. Si vemos en la historia, un gran milagro venía a los pescadores frustrados. Pero lo primero que tenían que hacer es dejar que Jesús entrara en su barca. Hermano, hermana, número 1, deja que Jesús entre en tu barca. Tienes que reconocer que tú no puedes solo, sola, que nosotros no podemos. Tenemos que reconocer con humildad que nosotros no sabemos qué hacer. Hay una cita en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12, que dice:
oh Dios nuestro. No los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Querido hermano, el Señor no quiere verte frustrado, luchando en tus propias fuerzas, agobiado y desgastado. Él quiere que confíes en Él y que hagas de tus batallas y tus luchas, las hagas junto con Él. Que tus batallas, que tus luchas sean las batallas del Señor, sean las luchas del Señor. Deja que Jesús entre en tu barca. Deja que Jesús entre en tu familia. Deja que Jesús entre en tu matrimonio, en tu negocio, en tus proyectos. El Señor no quiere verte frustrado, luchando en tus propias fuerzas, agobiado y desgastado. Mira lo que pasó en la misma historia de Segunda de Crónicas 20. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, la guerra, tu lucha, no es tuya, es de Dios. Invita a Jesús a tu barca. Ese es el número 1. El número 2, para superar la frustración, el Señor pide de nosotros 3 cosas. Número 1, esfuerzo. Número 2, obediencia. Y número 3, fe. Dice la historia que leímos al comienzo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí está lo primero que le mencioné, esfuerzo. Cuando terminó de hablar, Jesús dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor podía haber hecho que los peces aparecieran a la orilla de la playa. Él es todopoderoso. Pero no, Él les pidió que remaran mar adentro. Les pidió un esfuerzo, les pidió que hicieran un esfuerzo más. En otras palabras, le está diciendo, no se rindan. Ese esfuerzo significa que ellos tenían que hacer lo posible para que el Señor hiciera lo imposible. Recuerden que ellos ya estaban lavando las redes afuera. El Señor en esta tarde nos hace ese mismo llamado. Si te sientes frustrado, el Señor nos llama a remar mar adentro. El Señor nos llama a no rendirnos, a no darnos por vencido, a no dejar perder nuestros sueños, a no dejar perder nuestros proyectos, a no renunciar a lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido.
Jesús nos llama a remar mar adentro en nuestra comunión con Él. Nos llama a remar mar adentro, a no conformarnos con solamente hacer lo que ya hicimos. Jesús les dice a los dos pescadores, mire, remen mar adentro. Las redes ya están lavadas, podían haber dicho ellos. Ya no, Señor, toda la noche estuvimos pescando. Señor, ya no hay fuerzas. Hagan un esfuerzo adicional. Lo segundo es obediencia y fe. Respondiendo, Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro era un pescador experimentado. Él había pasado toda la noche pescando y no habían tenido buenos resultados. No habían absolutamente pescado nada. Pero cuando Jesús le dijo que fueran mar adentro y que volvieran a echar las redes a pesar del fracaso de la noche anterior, Pedro obedeció. Eso es obediencia en segundo lugar. Y en tercer lugar, confió, creyó en las palabras del Señor. Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Seguramente ellos no tenían ya ningún deseo de tirar otra vez las redes. Quizás hasta estaban pensando en abandonar ese oficio. Pero Pedro dijo unas palabras maravillosas. ¿Cuáles son esas palabras maravillosas? En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Hermano, hermana, amigo, amiga, posiblemente estamos frustrados porque hemos hecho todo a nuestra manera. Todo lo hemos hecho según nuestros planes. Todo lo hemos hecho según nuestra capacidad. Pero hoy el Señor nos llama a echar otra vez la red, pero confiando en la palabra de nuestro Dios. Pedro dijo, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Querido hermano, a pesar de tus fracasos, vuelve a echar la red, vuelve a tocar su puerta, vuelve a tu tratamiento de la enfermedad que padeces. Vuelve a luchar por tus hijos, vuelve a luchar por tu matrimonio, vuelve a luchar por tu proyecto. No cierres tu negocio. En tu palabra echaré la red. Y el resultado era esperable. El Señor tiene poder para transformar la frustración en alegría. El Señor tiene poder para transformar tu frustración en alegría. Mira lo que dice el verso 7 de Lucas 5. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hay dos palabras clave en este versículo: habiéndolo hecho.
habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Habían estado toda la noche pescando y no pescaron nada. Llegó la mañana y sacaron las redes para lavarla. Y Jesús les dice, remen mar adentro y echen las redes. Pedro no tenía ningún ánimo de hacerlo. Pero en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Y habiéndolo hecho. Hermano, estas dos palabras son claves. Porque tenemos que comprender que no vamos a salir de nuestra frustración solamente con buenas intenciones, sino que vamos a salir de toda frustración con acciones. Usa tu frustración y conviértela en inspiración. Termino con el texto conocido de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que así sea, Señor. Con tantos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos siguen en este culto, si alguno de ellos está viviendo frustración, que ellos puedan apropiarse de esta palabra y puedan terminar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor, muy clarita, preciosa palabra, y yo sé que la vamos a atesorar aquí en nuestro corazón. Le voy a dar al tiro la oportunidad al pastor si tiene avisos para que lo entregue al tiro. Gracias, hermana Rosana. Los avisos ya son conocidos por la mayoría de ustedes. Tenemos nuestros cultos los martes, los jueves y los sábados por vía Zoom y vía Facebook a las 20 horas. Y el día viernes es un día libre, por cierto, no hay actividad. Y el sábado es un día en que desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas estamos en un retiro espiritual de ayuno y oración. Partimos orando por los niños y luego a las 13 horas nos unimos a todo un sentir de oración a nivel del distrito o de esta zona Araucanía. Así que todos los sábados son invitados nuestros hermanos. Y el domingo a las 8:30 de la mañana, el programa por Radio Viaducto acá en Coyipulli. Luego a las 11:30 el espacio de los niños y a las 7 de la tarde el culto dominical. Amén. Respecto de algunas actividades como son las recepciones de ofrendas, promesas de fe y diezmo, como siempre les pedimos hacer transferencias a nuestra tesorera, nuestra hermana Rodely, y quien no pueda hacer transferencia pueda pasar a dejar esos dineros a la casa pastoral o al lugar de trabajo en el local, en el terminal de buses Bio Bio, donde está nuestro hermano Víctor Manuel Gutiérrez. Allí también puede entregar todo lo que son nuestros compromisos con el Señor en cuanto a lo financiero. En cuanto a lo que son la misericordia, pronto estaremos dando a conocer cómo vamos a operar en el mes de agosto, pero en agosto sí vamos a ir con bolsas de misericordia. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermana Rosana. Amén. Gracias, pastor. Que el Señor le bendiga y bueno, vamos a ir finalizando esta hermosa reunión. Su palabra ha sido maravillosa y todo lo que se reúna sabemos que va a ir
para algún hogar necesitado. Y que no se lo olvide las 3 palabritas, ¿cierto? Esfuerzo, obediencia y fe. Fe, que en este tiempo la necesitamos tanto, tener esa fe grande. Voy a orar. Padre Celestial, te damos una vez más gracias por esta hermosa reunión que hemos realizado en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que ha sido entregada. Gracias por el portador de ella. Gracias, Señor Jesús, porque tú bendices a cada una de nuestras familias, tanto espirituales como carnales. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo conectado, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu cariño, por tus atenciones y porque siempre estás ahí las 24 horas del día que le necesitamos. Gracias por todo. Alabamos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que te quede en cada hogar de mis hermanos, de los que te aman, los que necesitan de ti, Señor, y de los que se encuentran enfermitos, que tu mano sanadora sea extendido hacia cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos, los que están viendo a través de Facebook. Grandes y ricas bendiciones. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.